Inicio al programa de hoy día. Gracias por conectarse hoy día al programa Saber es Vivir. Hoy día les tenemos preparado un programa muy especial con dos invitados de honor, ya que como ustedes saben en PMD Alliance estamos aquí para brindarles programas educativos para que de esa manera puedan estar informados y tomar mejores decisiones sobre cómo manejar su salud. Eso les va a poder dar más control y poder tener esas conversaciones con sus médicos sobre los tratamientos que están disponibles. El programa de hoy es llamado Éxitos y Fracasos de la Estimulación Cerebral Profunda y para eso tenemos hoy día a nuestro experto, el doctor Juan Ramírez Castañeda, que nos visita desde San Antonio, Texas. Él es un neurólogo bilingüe especializado en trastornos del movimiento y desde una temprana edad, él supo que la medicina era su vocación. Así es que cuando hablamos de pasión por sus pacientes, el doctor Juan Ramírez Castañeda es un ejemplo de ello. Él se graduó de médico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y luego se mudó a Houston, Texas para completar una pasantía y la residencia en neurología en el Baylor College de Medicina. Y ahí permaneció hasta completar su especialidad en trastornos del movimiento. El enfoque del doctor Ramírez son los trastornos del movimiento, incluyendo la enfermedad de Parkinson, también otras formas de parkinsonismos, los temblores, la distonia, la ataxia y también la enfermedad de Huntington. Él ha dedicado una inmensa cantidad de tiempo a su práctica y también a la investigación. Su enfoque y prioridad son la salud y el bienestar de sus pacientes. Él enfatiza la importancia de la educación de sus pacientes y sabe que proporcionarles las herramientas necesarias es primordial para el manejo de su salud. Él es conocido por su innovación e ingenio en su campo. Se esfuerza constantemente por brindar a sus pacientes la información más reciente sobre educación, investigación y opciones de tratamiento. Comparte su experiencia sirviendo en juntas y comités de asesores regionales y nacionales que se enfocan en educar a líderes comunitarios, cuidadores familiares y a personas con trastornos del movimiento. Y también tenemos aquí a Sabela, pues muchos aquí conocen a Sabela, quien representa a la comunidad de Parkinson. Ella nació en Galicia, España, y es una traductora en las Naciones Unidas en Nueva York. Y ella fue diagnosticada con Parkinson a los 38 años. Y ese es un Parkinson de inicio temprano. Y una de las primeras acciones como activista fue crear una página web de Parkinsonic y en el 2020 se unió a las mujeres con P de Parkinson en España. Y esa es la plataforma que le ha dado lugar para escuchar la voz de las mujeres que viven con Parkinson. Así es que no les hago esperar más y le voy a pasar al doctor Juan Ramírez Castañeda para que dé inicio al programa de hoy día y muchas gracias por estar aquí hoy día. Muchísimas gracias, Clem, y gracias por la introducción y otra vez es un honor para mí estar aquí con todos ustedes, ver bastantes caras familiares que nos hemos conocido virtualmente o en persona a través de estos años. Se me hace muy grato hablar con ustedes y un honor también estar aquí con Sabela para hablar con ustedes un poquito acerca de la enfermedad de Parkinson y la estimulación cerebral profunda. Entonces, hemos diseñado una presentación más con un formato de conversación, de preguntas y respuestas, que tanto Sabela como yo hemos considerado que son o que abarcan las preguntas más comunes que en cuanto desde mi punto de vista médico y desde el punto de vista de Sabela de ser paciente y de Parkinson's, cuáles son las preguntas que más tienen, que la gente más les interesa. Entonces voy a compartir mi presentación. ¿Dónde estamos? Ok, espero que la puedan ver.
Sí. Muy bien, entonces como Clemi dijo, hemos titulado esta presentación Éxitos y fracasos de la estimulación cerebral profunda, y nuestro objetivo es proveer ciertos datos e información acerca de cómo funciona la estimulación cerebral profunda, cómo uno espera que funcione, cuáles son las expectativas, y también cuáles no son, qué son las cosas que no esperamos y que de pronto nos salen con sorpresa. Entonces, quería dar como un preámbulo al formato de la presentación que vamos a hacer. Otra vez, esta presentación es desde el punto de vista de una persona con enfermedad de Parkinson y de un doctor especialista en trastornos del movimiento. Entonces, Sabela es la persona con enfermedad de Parkinson y yo soy el especialista con trastornos del movimiento. Vamos a abordar preguntas más comunes que hemos encontrado en nuestra experiencia, y queremos enfatizar que uno de los factores más importantes es establecer una muy buena relación con su grupo de médicos, con su doctor, con la persona que le está ayudando a través de esta trayectoria. Entonces, una relación honesta y de comunicación abierta es muy importante entre el paciente y el doctor, porque solo de esa forma podemos estar al tanto de todas las cosas que están ocurriendo y realmente estar seguros que cualquier tratamiento que ofrezcamos sea para el bienestar completo de esa persona y que le ayude de la mejor forma. La decisión de recomendar e implantar la estimulación cerebral profunda es exclusiva de usted y de su médico. No es nuestra intención decidir si es que cierta persona es un buen candidato o no a este punto. Esto es algo que toma tiempo y tiene que ser hecho con bastante precaución. Nuestra intención es simplemente dar información que de pronto les va a ayudar a abrir la conversación entre ustedes y su médico o su grupo de doctores. Aunque vamos a presentar las características principales de ciertos dispositivos o de los dispositivos disponibles de la enfermedad de la estimulación cerebral profunda, nuestro objetivo es no compararlos, es simplemente dar características específicas para todos estar al tanto de qué es lo que cada uno de ellos ofrece. Entonces, vamos a empezar. Sabela. Sí, bueno, además querríamos también decirles que, bueno, que sabemos que nos conectamos desde distintos países, con distintas realidades, con distintas disponibilidades de dispositivos y de enfermedad, no, y de tratamientos, perdón. Entonces, y de seguros médicos. Entonces intentaremos no entrar en debates de ese tipo porque no podemos ayudarles, ni el doctor Ramírez ni yo, pero bueno, nosotros lo que queremos es nuestro objetivo, sabiendo además que el doctor Ramírez no es neurocirujano, hablaremos de eso también, ¿verdad? De la diferencia entre un neurocirujano y lo que él hace. Pero bueno, pues para que se hagan una idea, el descargo de responsabilidades está hecho. Después, bueno, mi experiencia es mi propia experiencia, que no tiene por qué repetirse ni replicarse, ¿verdad? Pero bueno, todo empieza en la pregunta esencial que ya están viendo aquí. Y entonces es cuando yo llego, por ejemplo, imaginemos que yo llego al médico, mi médico es el doctor Ramírez, y digo, bueno, ¿cómo sé que soy una buena candidata para la ECP? Y bueno, pues como decíamos, no podremos insistir lo suficiente en la importancia de que sea una conversación honesta, sincera, honrada, pongan el adjetivo que quieran, pero es fundamental que se lleven bien con su neurólogo especialista o con su neuróloga, en el caso que sea, porque es muy importante todo esto. O sea, yo tengo que ser capaz de explicarle, imaginemos, ¿no? Vamos a hacer un poco de roleplay, que es con el doctor Ramírez, necesito que poder decirle todo lo que me pasa, cómo me encuentro, cómo no me encuentro, qué es lo que me molesta, qué es lo que no me molesta, las fluctuaciones que pueda tener, ¿verdad? Entonces, la pregunta clave y desde la que empezamos todos es, ¿qué hace que yo sea una buena candidata? Entonces, pues aquí vemos algunos ejemplos. Juan, no sé si quieres
darle un Sí. poquito al... Entonces, esto es una de las, gracias, Sabela. Esto creemos que es una de las preguntas más importantes y las que abren las puertas para empezar la discusión de la enfermedad, de la estimulación cerebral profunda o SP. Voy a empezar a referirme como SP. Entonces, una de las cosas que hace que una persona con Parkinson o sus familiares empiecen a considerar tratamientos más allá de los medicamentos orales, es el hecho de que esta persona a través del tiempo de pronto ya no está teniendo el beneficio que normalmente esperaba de los medicamentos y que a pesar de haber hecho cambios, el control no es el ideal. Una de las cosas que tenemos que empezar a identificar nosotros como médicos para guiar a nuestros pacientes es si es que esta persona ya ha intentado los medicamentos que están disponibles, si es que hemos optimizado, y esto es una palabra que utilizamos frecuentemente en el área médica, cuando estamos tratando de dar los mejores medicamentos, la dosis ideal, la dosis adecuada para cada persona, la frecuencia del medicamento, la combinación de medicamentos. Entonces, una vez que ya se ha intentado esa optimización de medicamentos y a pesar de eso estamos encontrando problemas, como mencionó Sabela, en los cuales el beneficio no es permanente, el beneficio se va muy temprano, a veces no hay beneficio. Esto es todo lo que llamamos las fluctuaciones motoras. Y además de ello, cuando ya empezamos a tener este otro problema de estos movimientos involuntarios que vienen, que llamamos disquinesias, que son consecuencia de la exposición a la dopamina, a la levodopa por mucho tiempo. Entonces, esto es básicamente algo que a nosotros nos hace identificar a una persona que de pronto ya es ideal o es oportuno empezar a hablar de la estimulación cerebral profunda. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos unidad de a quién vamos a abordar o con quién vamos a discutir acerca de la SP, tenemos que estar seguros también que esa persona tenga la enfermedad de Parkinson, porque como muchos de ustedes sabrán, la enfermedad de Parkinson tiene primos que se ven parecidos, pero tienen una diferente evolución. De pronto tienen algunas otras características que las hace diferentes y por lo general tiene un progreso más rápido, una falta de respuesta a los medicamentos. Entonces, por eso es primordial que tenemos que estar seguros que el diagnóstico es el correcto. No es tan difícil para un especialista si es que ya hemos tenido una persona a la cual hemos seguido a través del tiempo. Pero lo que pasa es que muchas veces tenemos personas que vienen a nosotros ya con un diagnóstico y generalmente cuando vienen al especialista es porque ya han visto a bastantes otras personas y de pronto hay hay dificultades en hacer el diagnóstico claro. Entonces, a veces es bastante importante tomarse el tiempo, de pronto hacer más estudios, ver la evolución para estar seguros de qué es la enfermedad de Parkinson. Entonces, una de las recomendaciones que se dan para la estimulación cerebral profunda es que por lo menos estemos seguros de que la persona ha estado con el diagnóstico de Parkinson por 4 años. Y esto es importante porque a veces una de estas enfermedades parecidas al Parkinson que se llama PSP, Progressive PSP, perdón, no puedo, ¿cómo lo traduzco al español? Que es una condición que produce alteraciones del movimiento de los ojos, además de tener problemas de Parkinson. En inglés se llama Progressive Supranuclear Palsy, y que es una enfermedad progresiva supranuclear. Entonces, esta enfermedad a veces puede parecer Parkinson's, y no se manifiesta como tal, sino hasta años más tarde. Entonces, por eso es importante por lo menos tener este periodo de 4 años de haber estado seguro de que la persona tiene Parkinson. El siguiente paso es establecer que la persona tenga beneficio o que los medicamentos, en este caso la levodopa, le ayude. Tenemos que estar seguros porque esa es una manera indirecta de confirmar el diagnóstico. Las personas que tienen Parkinson, de alguna u otra forma, la levodopa produce o les da control de los síntomas.
otro de los puntos que hay que tomar en cuenta es que también tenemos que estar seguros de que excluimos problemas cognitivos y psiquiátricos significativos. Y a esto me refiero que si es que hay una persona que tiene de pronto está desarrollando una demencia, como por ejemplo una demencia de Alzheimer, pues esa no sería una persona ideal para hacer cirugía de cerebro y la estimulación cerebral profunda. Si tenemos una persona que tiene una depresión bastante profunda que ha sido difícil de tratar o no está tratada, pues en ese caso también no sería una persona ideal a ese momento para considerar para la SP. La otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que tanto el paciente como la familia entiendan los riesgos y beneficios de la enfermedad de la estimulación cerebral profunda, porque hay que estar en cuenta que esto nos toma un tiempo que tenemos que invertir para prepararnos para la cirugía, aprender acerca de la cirugía, estar listos para todos los seguimientos que van a ser necesarios, tener un soporte si es que la persona con Parkinson no puede hacerla por sí mismo, tener un tipo de soporte que le ayuden en este trayecto de la estimulación. Entonces son cosas que tienen que estar preparados. He tenido pacientes en el pasado que realmente no tienen un soporte y no pueden venir a la consulta y si es que tuvieran la cirugía, no tuvieran el soporte necesario. Entonces en ese caso uno tiene que pensar cuál sería el riesgo y el beneficio de este tipo de tratamiento. La otra cosa es que también hay que entender cuáles son los síntomas que la estimulación cerebral profunda van a controlar efectivamente y cuáles no. Entonces, esto es una conversación que tenemos que tener que es completamente importante porque tenemos que estar al tanto de que los síntomas de temblor, enlentecimiento, rigidez, son síntomas que generalmente la estimulación ayuda y de una forma muy buena. Por lo contrario, síntomas no motores, síntomas de balance, síntomas de congelamiento, de problemas de la marcha, son síntomas que la estimulación no produce mayor efecto. Claro es, hay excepciones. A veces una persona puede tener problemas de balance o de la marcha simplemente porque está bastante tieso, hay bastante rigidez o enlentecimiento y al ayudar con eso puede mejorar. Pero en general, estas son cosas que hay que tomar en cuenta. El temblor, la lentitud y la rigidez, la estimulación ayuda. Los otros síntomas, especialmente los de balance, congelamiento y marcha, no tanto. Entonces, varios centros de trastornos del movimiento que hacen la estimulación cerebral profunda tienen diferentes protocolos y estos protocolos abarcan básicamente 4 cosas. Hacer una resonancia magnética del cerebro para tener una idea de cómo es la parte anatómica del cerebro. Los neurocirujanos se ayudan bastante de esto. Hacer esta evaluación con y sin medicamentos, que en inglés se llama on and off evaluation, en la cual pedimos que nuestro paciente venga a la consulta sin haber tomado los medicamentos de Parkinson por lo menos 24 horas. Y esto es importante para nosotros poder identificar cuál es la severidad de los síntomas, cómo los síntomas de temblor, lentitud, la marcha, cómo se ven sin el efecto del medicamento. Entonces, una vez que hacemos esta valoración, pedimos a nuestro paciente que tome su medicamento y ahí esperamos hasta que el medicamento tome su efecto y ahí otra vez hacemos la evaluación y comparamos. Entonces, lo que estamos buscando es un porcentaje de beneficio de no estar con medicamento a estar con el medicamento. El otro paso que está incluido en el protocolo es este estudio neuropsicológico, que es muy importante. Este estudio es un estudio relativamente largo, toma unas 2, 3, 4 horas. Es hecho por un psicólogo que lo que hacen es medir cuál es la capacidad cognitiva, si hay algún déficit, y eso nos va a dar una idea si es que la parte cognitiva está afectada y a qué nivel. Si en este punto identificamos que alguien tiene un deterioro cognitivo mayor o hay
indicios de demencia, pues en ese caso la persona no sería un buen candidato. Y por último, generalmente hacemos una evaluación de referencia del balance y de la marcha, y esto es algo que es hecho por una terapeuta físico, generalmente, que hacemos una evaluación para estar seguros cómo se ven la marcha y el balance antes de la cirugía, para de ahí tener un punto de referencia en el futuro. Una de las cosas que quería compartirles y que me parece muy interesante para que ustedes sepan, es cuando nosotros hacemos este protocolo, este screening o este proceso de selección de las personas que se someten a esto, ¿cuáles son las causas más comunes por las que cierta persona no fue un buen candidato para la SP? Entonces, esto es basado en un estudio que fue hecho en una clínica en Houston, y que hicieron un análisis de todos los pacientes que durante un periodo de tiempo fueron evaluados para ver si eran buenos candidatos para la SP. Y esta es la lista desde el más frecuente hasta el menos frecuente de las razones por las que esas personas no fueron buenos candidatos. Entonces, el más común es el deterioro cognitivo. Otra causa por la cual los pacientes con Parkinson no son buen candidatos es porque la enfermedad de pronto es muy temprana y no se ha intentado todavía optimizar medicamentos orales. Porque claro, como una cirugía de cerebro tiene riesgo, ¿por qué vamos a someternos a este riesgo si es que todavía tenemos la opción de utilizar otros medicamentos? La otra es disfunción del comportamiento. Entonces aquí incluye cosas como depresión no controlada, ansiedad severa, problemas de impulsividad, que esto realmente no es un factor permanente. Si es que esto eventualmente es tratado y controlado, pues eventualmente la persona puede volverse candidata. La siguiente es sospecha de que el parkinsonismo es secundario o es un síndrome parkinsoniano atípico, lo que les estaba hablando hace un momento, que hay ciertas otras condiciones que parecen Parkinson's pero no son. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque estas personas, si eventualmente reciben la SP, no les va a ayudar mucho. La otra es pobre respuesta o beneficio a la levodopa. Entonces, esto nos vamos a dar cuenta a través del tiempo que vemos a nuestros pacientes, si es que cuando toman levodopa les hace un efecto, les ayuda o no. Y la otra es durante este estudio, parte del protocolo, cuando las personas vienen 24 horas sin el medicamento. De esa forma nos damos cuenta si en realidad la levodopa ayuda o no. Otro es objetivos poco realistas. Eso es algo muy importante, porque si es que una persona quiere que le hagan la SP, pero su único objetivo es que pueda caminar mejor y que ya no tenga congelamiento, pues ese va a ser no un objetivo muy realista, porque en realidad la estimulación no va a ayudar mucho con eso. Si una persona dice, yo quiero hacer la SP porque ya no quiero tomar ningún medicamento, de pronto eso también es un objetivo no muy realista, porque en realidad la mayoría de personas todavía van a necesitar medicamentos. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso en las siguientes preguntas. La otra cosa es que la enfermedad de Parkinson, principalmente, si hay una persona que tenga enfermedad de Parkinson, que los síntomas sean principalmente axiales. ¿Y qué son los síntomas axiales? Problemas de balance, problemas de marcha, y que la rigidez y todo sea más central que en los brazos o las piernas. Y de pronto esto también nos sugiere que esto sea un síndrome parkinsoniano atípico. La otra es comorbilidad. Si hay personas que tienen, por ejemplo, problemas cardíacos que necesitan ser controlados, problemas renales, cualquier otro tipo de cuestión médica que de pronto le haga a la persona no buen candidato para cirugía en ese preciso momento. Y la última son imágenes cerebrales anormales. Se hace una resonancia magnética y de pronto incidentalmente se encuentra que hay mucho fluido en el cerebro, de que de pronto hay una malformación venosa o arterial, de pronto hay un tumor. Entonces, en este tipo de situaciones eso también puede ser. Entonces, como dije, es un listado de las causas que han sido más comunes por las que personas que se hicieron el proceso de selección fueron excluidas.
Muy bien, entonces esto es qué es lo que hace a una persona candidato. Hay muchos diferentes puntos y esto es algo que toma tiempo, no es algo que uno puede decidir en una conversación. La conversación se establece tempranamente y poco a poco se va aprendiendo. Generalmente este proceso, desde que una persona dice, sí, quiero empezar mi proceso de selección hasta que se hace la cirugía, puede tomar semanas o meses. Entonces, otra vez, si es que alguna persona decidieron que la SP es una buena opción y va a hacer la cirugía en una visita, pues hay que tomar en cuenta que se necesita mucha más información y tomar en cuenta varios factores. Entonces, con esto en mente, quería preguntarle a Sabela, ¿qué te llevó a decidirte por la SP y cómo fue tu proceso? Si nos puedes compartir eso, ¿cómo fue tu proceso de selección? ¿De qué forma cambiaron tus expectativas a través de este proceso? Pues bueno, yo el proceso debería decir primero que todavía estoy en él, todavía no lo he acabado, aunque ya hace casi un año de la primera operación. Y bueno, como ven, vivo en Nueva York, así que fue aquí donde me operaron. ¿Y qué me llevó a decidirme? Fue el planteamiento de la neuróloga, de la especialista en trastornos del movimiento, que me dijo, yo creo que ha llegado el momento, porque yo tenía fluctuaciones, tenía diskinesias, lo que decíamos de optimizar el tratamiento, pues yo es que pasaba por, perdón, por todas los medicamentos, los tratamientos disponibles aquí en Estados Unidos, desde agonistas hasta todos los agonistas, a todas las levodopas posibles, y no tenía un resultado que fuera satisfactorio. O sea, yo veía que mis off empezaban cada vez antes, que no duraban lo suficiente los on, que mi calidad de vida se veía muy afectada. Entonces, pues empezamos así. Claro que entre medias llegó la COVID-19 y eso hecho por descargar un poco todos mis planes. Pero en fin, yo tuve muy claro que en el momento en el que se me plantea que soy candidata, la neuróloga lo tenía muy claro por su experiencia con otros pacientes. Entonces, bueno, pues vamos a estudiarlo porque si realmente merece la pena, si ella lo ve tan claro, pues voy a estudiarlo. Mis expectativas han ido cambiando, como decía, porque cambian. O sea, a pesar de que mis objetivos sean realistas, yo sigo sabiendo qué es lo que quiero obtener de la operación, pero bueno, pues van cambiando, sobre todo porque yo creo que, como mucha gente le habrá pasado, creemos que va a ser hablaremos de eso un poquito en detalle, salir del hospital con el aparato encendido, y en mi caso no fue así, porque aquí en Estados Unidos el proceso es un poquito distinto, incluso en el hospital en el que me operaron a mí es un proceso un poco distinto. ¿Qué pasa además? Tengamos en cuenta que el proceso supone pues una operación cerebral, como decía el doctor, en el que nos implantan un cuerpo extraño, un par de cuerpos extraños en el cerebro. El cerebro se inflama, esto provoca una serie de reacciones que varían de persona a persona. Yo lo que sí puedo decir desde el principio, bueno, creo que estoy adelantando un pelín, pero mi gran mejora fue la del sueño. Yo dormía fatal, dejé de medir mi sueño con un dispositivo móvil, bueno, un reloj como este, porque era horroroso, o sea, eran 2 horas lo que yo dormía. Y desde la primera operación, pues fue milagrosamente, incluso antes de que lo encendiéramos. Digo primera operación, mi neurocirujano, el proceso que él sigue, son 3 operaciones, una por cada implante de electrodo, o sea, 1 y 2, con un mes de diferencia entre una y otra, y luego la tercera operación es la pila, que es la que va en el pecho. Por eso señalo así, llevo aquí. Entonces las expectativas van cambiando porque, bueno, pues es más lento de lo que se piensa, de lo que pensamos todos, y por eso digo que todavía no he acabado y sigo en el proceso de adaptación, porque, bueno, hay que ir equilibrando, ¿no? Es como subimos, es una comparación un poco bruta, pero le damos más electricidad y quitamos pastillas, pero hay que encontrar el punto justo, ¿no? Y ya que os puedo decir si una es mujer todavía en edad fértil, con todo lo que ello conlleva de cómo nos afecta la enfermedad de otra forma a nosotras. Entonces, el proceso de selección, no sé si queremos hablar de aparatos, doctor Ramírez. Sí. Sí. Bueno, todavía no. Hablemos de las áreas de las áreas que son el objetivo. Adelante.
Gracias, Abela. Y creo que eso es un muy buen punto, que todo depende de dónde esté la persona, de cuál sea el centro, de la experiencia del neurocirujano, de la experiencia del neurólogo, de las expectativas y el tiempo que la persona con Parkinson tiene. He tenido bastantes casos de personas que ya hemos decidido que la cirugía se va a hacer y cuándo, pero de pronto su seguro de salud ya no es el mejor momento. De pronto quieren esperar hasta que los niños regresen a la escuela, muchas cosas. Entonces, todo esto es algo bastante fluido y que por suerte podemos adaptarnos a todos estos tipos de factores que influencian cuándo y cuánto tiempo dura este proceso de selección. Entonces, otra de las preguntas que generalmente nos hacen y nosotros como médicos que estamos guiando a nuestros pacientes es ¿cuáles son las áreas de objetivo en el cerebro y cuáles son los sistemas que están disponibles aquí en los Estados Unidos? Entonces, creo que una de las, para empezar, para las personas que no estén mucho al tanto, el sistema de SP tiene básicamente tres partes. La primera parte es esta que está aquí en el cerebro, que contiene el electrodo. Los electrodos son los que van a estar dentro del cerebro, que el neurocirujano va a implantarlos en estas áreas objetivo, que son las que nos ayudan a controlar los síntomas de Parkinson. Hay dos áreas que nosotros utilizamos. Una es el globo pálido interno que pueden ver aquí si ven en la foto. Esto es un corte del cerebro que llamamos un corte coronal, como si estuviéramos viendo desde el frente hacia atrás, y este es en la parte central del cerebro. Entonces, todo en el cerebro viene en pares. Entonces, tenemos uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. El implante para el control de los síntomas de Parkinson es generalmente bilateral. Quiere decir que tenemos uno en el derecho y uno en el lado izquierdo. A qué punto o cuándo se implantan puede ser diferente. En ciertos centros, como por ejemplo en el mío, generalmente implantamos los dos electrodos en una cirugía. Otros protocolos en otros centros hacen uno primero y luego el otro. Pero eventualmente una persona con Parkinson que ya ha tenido SP va a terminar con los dos electrodos, uno en el lado derecho y uno en el izquierdo, sea en el globo pálido interno o en el núcleo subtalámico, que es otro núcleo que es aún más pequeñito, que igual se encuentra en la parte central del cerebro. Entonces, estos son las dos áreas de objetivo principales que utilizamos para el control de los síntomas de Parkinson, que incluyen el temblor, el enlentecimiento, la rigidez. ¿Cómo escogemos el uno o el otro? Hay varios factores clínicos que nos ayudan a esto. Los dos tienen muy buena efectividad, se han hecho bastantes estudios para comparar y realmente el beneficio es similar. Generalmente cuando tenemos una persona que de pronto tiene un poco más de problemas cognitivos, preferimos hacer el globo pálido. Si tenemos una persona que tiene más de las disquinesias que son del tipo distónicas, que hay más contractura de los músculos, de pronto también preferimos el globo pálido. Si tenemos una persona que toma bastante medicamento a dosis bastante altas y de pronto está teniendo efectos colaterales por los medicamentos, pues en ese caso preferimos hacer el núcleo subtalámico. Entonces, todo esto es bastante dependiente del conocimiento de su médico, de su caso y de cuáles son las características específicas. Pero solamente quería que tomen en cuenta que hay dos áreas objetivo principales para esto. Entonces, como había dicho, el sistema tiene el electrodo, que es la parte que el cirujano
pone dentro del cerebro. Tenemos la extensión, que es este cablecito que va desde el agujerito que sale del cráneo y que va bajo la piel, detrás de la oreja, en el cuello, y generalmente se implanta en la parte del pecho. Puede ser derecha, izquierda, en otras personas se puede implantar en el abdomen. Hemos tenido casos que por uno u otro motivo se escoge la parte de la espalda, pero en general el más común es en el pecho. Entonces la tercera parte del sistema es la batería o la pila, que es la que se implanta en el pecho. Entonces, una vez que esto cicatriza, todo está bajo la piel, todo está herméticamente cerrado, nada es externo, el cabello crece sobre esto, hay una pequeña cicatriz, como ven, Isabel está mostrando. Entonces, todo esto está dentro y nada está expuesto, porque hay personas que de pronto nosotros intuimos o creemos que entienden esto, de pronto se están imaginando que van a tener cables y alambres externos, y yo me imagino, si alguien no me diría eso, me aterraría la idea de tener algo así, pero otra vez, es un sistema interno. Entonces, en cuanto a cuáles son los sistemas que tenemos disponible aquí en los Estados Unidos, por bastantes años, por un par de décadas, el sistema de Medtronic era el que teníamos disponible, y solo ese existía, pero en la última década, estas dos compañías, la compañía Abbott y la compañía de Boston Scientific, salieron con sus sistemas, los cuales tenían muchas innovaciones y características especiales. Entonces, a manera de darnos cuenta de, por ejemplo, en cuanto a la batería, el sistema Medtronic tiene baterías que son, la palabra no es adecuada, pero generalmente les llaman baterías permanentes, lo que quiere decir que es una batería que se implanta y que tiene una vida media dependiendo de la utilización. Entonces uno no tiene que preocuparse por recargar, simplemente está ahí, y de pronto, dependiendo de qué tanto se utiliza, qué tan fuerte es la estimulación, puede durar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Entonces estas son las baterías que generalmente cada 2, 3 años hay que reemplazarlas. La RC, que son las baterías recargables, son baterías que son implantadas y duran 15 años, y la forma de cómo funcionan es que hay que recargarlas. Generalmente se las recarga un par de veces a la semana, una vez a la semana. Tengo unos pacientes que recargan dos veces al mes. Todo depende de la utilización, pero el sistema Medtronic tiene a este momento una batería permanente y una recargable. La recargable no es la que actualmente están tratando de sacar al mercado, porque hay una batería recargable optimizada que estamos esperando. El sistema Abbott al momento solo tiene la batería permanente, la que hay que cambiar cada 2, 3 años, y el sistema Boston tiene una permanente y una recargable. Entonces, en cuanto a eso, son bastante similares. Los electrodos tienen diferentes formas, y gracias a eso nos ayuda a dar una dirección a la estimulación que vamos a dar. Entonces, esto nos ayuda a ser más efectivos y de pronto evitar efectos colaterales. La resonancia magnética es importante porque en el pasado teníamos problemas de que cuando alguien tenía un sistema de estimulación cerebral profunda, ya no podían hacerse resonancias magnéticas, pero todos los sistemas nuevos a este punto son compatibles para poder hacer resonancias magnéticas. Entonces, todos los 3 tienen eso. Controlador, que es este control remoto que las personas con SP obtienen. Todos ellos vienen con un controlador que va a ayudar que a las personas con Parkinson, una vez que ya se prenda la estimulación, podemos darles parámetros y en la casa pueden hacer ciertos cambios. Eso nos ayuda bastante, especialmente cuando estamos tratando de obtener un beneficio un poco más rápido.
El tipo de estimulación, todos tienen el mismo principio de estimulación, pero el sistema Boston es uno que nos ayuda a dar un control independiente de corriente, que en ciertas circunstancias nos puede dar un poco más de versatilidad en cómo estimulamos el cerebro. El ajuste virtual de estos tres sistemas, solo el sistema Abbott nos permite hacer ajustes de la estimulación virtualmente a través de una plataforma que es segura. Los otros dos no tienen esto al momento. El registro de ondas cerebrales, que es una de las tecnologías más recientes, solo el sistema Medtronic nos permite hacer esto, y básicamente con esto podemos registrar ciertas ondas cerebrales que nos va a ayudar clínicamente a escoger mejores combinaciones o a hacer mejores ajustes para poder controlar los síntomas. La versatilidad, los tres síntomas tienen bastantes parámetros que uno puede ajustar y realmente los tres tienen muy buena opción en ese punto. Y la guía anatómica. Ahora estamos utilizando bastante imágenes, resonancias y tomografías que crean a través de estos programas unas imágenes en 3 dimensiones que nos da una idea de estas áreas objetivo y del electrodo que está sobre ellas y nos da una muy buena idea visual de dónde estamos estimulando. Entonces, el sistema Medtronic y el sistema Boston tienen un sistema que nos permite hacer eso y de pronto ser un poco más efectivos en cuanto a la estimulación que realizamos. Entiendo que muchas de estas características van a ser un poco muy complicadas o demasiada información, pero el objetivo es que para nosotros como médicos tomamos en cuenta todos estos diferentes puntos para escoger y decidir con la persona que va a recibir el sistema cuál es el mejor sistema que para esa persona específicamente le va a funcionar. Ok, entonces, dentro de este ámbito, quería preguntarte, Isabela, ¿qué factores influenciaron la decisión para que tú escojas el sistema que escogiste? Bueno, está haciendo un poco de show and tell mientras hablaba el doctor. Este es el aparatito que se comunica con mi dispositivo. Y, porque claro, dice, tengo que recargar la batería. Bueno, ¿y cómo sé cuánto tengo de batería y cuánto no? Pues les puedo decir que ahora mismo mi batería dice, la del dispositivo, que tengo para más de 3 años. No sé, bueno, no creo que vea muy bien, pero bueno, ese es un teléfono celular que no funciona como teléfono celular, sino simplemente es donde está la aplicación. Yo tengo el sistema de Medtronic, que pone Percept de Medtronic, y bueno, en el hospital, creo que alguien tiene un micrófono por ahí encendido. Si puedo apagarlo, por favor, que hay un poquito de ruido de fondo. Gracias. En el hospital donde me operaban a mí, usaban fundamentalmente 2 de estos sistemas y yo, bueno, pues hice una especie de estudio de mercado, amparada, por supuesto, por mi médico y por gente, bueno, porque el doctor Ramírez no lo conocía todavía, pero si no también le habría preguntado, ¿no? Neurólogos los que conocía y sobre todo, además, también otras personas con Parkinson que hayan pasado por este proceso. Porque yo quiero saber qué se siente. Me acuerdo, hablé con una compañera y digo, bueno, tú estás ahí en el quirófano, ¿qué sientes? ¿No? Porque hay distintos procesos de la operación. En el mío en concreto me despertaron para asegurarse de que estaba todo donde tenía que estar colocado. Entonces yo quería saber qué se siente en todos los sentidos. Luego, el sistema de Medtronic tiene algunas ventajas así a futuro, que espero que de versatilidad de cara al futuro de este aparato, que todas no están todavía aprobadas al 100%, no que me hayan puesto algo, mamá, que no me han puesto nada que sea peligroso, pero bueno, que tiene potencialidades para el futuro. Después, es una pila como, bueno, la mía sí que no se recarga, entonces tengo que estar pendiente, porque cuando flaquee la cosa, tengo que hacer la cita para que me la cambien. Entonces fue sobre todo cosas que fuera desde el punto de vista de decir, bueno, algo que funcione muy bien, que la gente que conozco que se ha operado haya tenido buenos resultados
sabiendo que no todos los resultados son buenos. Cuando hablamos de éxitos y fracasos, que suena un poco tremendo como título, ¿verdad? No son fracasos, son cosas que no funcionan igual de bien que a lo mejor nos habría gustado. Entonces, bueno, pues un poco sopesarlo todo. Después, por supuesto, también la cuestión del seguro, que bueno, es de estas cosas que es terrible tener que mencionarlo, pero bueno, en Estados Unidos es una cirugía que se considera electiva, que se considera opcional, entonces puede haber un poquito de tira y afloja con el seguro. En mi caso, ya les digo que sí que lo hubo. Al final todo bien, pero bueno. Entonces, sobre todo un sistema que mi neuróloga conocía, que sabía utilizar, y además, en todas mis consultas que he ido desde la operación, estaba el técnico, el ingeniero de Medtronic. O sea, Medtronic manda a un experto para que esté presente en la cita y que conoce el sistema muchísimo mejor que nadie casi. Es una persona además, Solomon, se llama el mío, Solomon G, y es una persona a la que yo le puedo, por ejemplo, ahora mismo llamar por teléfono, bueno, no ahora mismo, no le voy a hacer eso, pero voy a ir al aeropuerto, ¿puedo pasar por el detector de metales? ¿Qué pasa? Este caso real, que yo no sabía, digo, bueno, si paso por el detector de metales, o sea, sé que no puedo pasar, ¿vale? Entonces, ¿pero por qué no puedo pasar? Porque se puede romper algo, no romper algo, pero se puede descabalgar algo del sistema y no, lo que pasa es que salta el detector de metales. O puedo, yo qué sé, la resonancia magnética, que es lo que tengo que hacer. Soy una mujer, voy a hacerme una mamografía, ¿puedo hacerme una mamografía sin temor a que me pase nada? O sea, a que le pase nada al sistema. Entonces, todas esas son cuestiones también de diálogo que hay que tener en cuenta a la hora de decidir. Luego habrá sitios en los que solo haya una marca, entonces pues están embarcados con esa, embarcados en el buen sentido, no tener que decidir. Perdón, es que Laura justo me ha hecho una pregunta sobre el detector de metales. Me voy a lanzar un momentito. No se apaga el dispositivo. El mío por lo menos no se ha apagado. Aquí en Estados Unidos y en algunos países de Europa sí tienen el body scan, que hace así, que tienen que ponerse dentro en el aeropuerto, ¿saben? Que tienen que poner los brazos así. En ese no hay problema, no pita tampoco. A mí no me ha pitado, no me lo he detectado. Pero bueno, siempre un diálogo, como decimos, siempre un diálogo constante, que el médico también se sienta seguro de del programa, del sistema. Muchas veces podemos pensar, bueno, igual tiene algunos intereses creados el médico porque me quiere poner este sistema porque luego le van a mandar más dinero a él o no. Bueno, pues yo creo que eso hoy en día ya son cosas del pasado. Pero bueno, quién sabe, los países, como decía al principio, la realidad en cada país es distinta, pero en fin, siempre un diálogo y siempre que el médico confíe en que el aparato que nos van a poner es el con el que él también se siente seguro, diría. Podemos seguir. Sí. Ay. Sí, definitivamente, Isabela, puntos que hay que tener en cuenta y me imagino que esto es bastante útil para todas las personas que están pensando porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas. No es tan simple como simplemente decir, este es el que te recomiendo. Hay varios pasos y varios factores que nos llevan a esa decisión específica. Ok, Isabela. Entonces, estas es otra de las preguntas que tú me hacías. Siempre, bueno, esas son las preguntas que cuando empezamos a hablar de ellas con el doctor Ramírez, decíamos, bueno, pues que estas son preguntas para el neurocirujano, Isabela, o sea, yo te puedo ayudar porque, bueno, pues mi experiencia me lleva a que te puedo contestar estas preguntas. Por ejemplo, lo que yo les contaba de que me despertaron a mitad de la operación, están en procesos que decide el propio cirujano cómo quiere hacerlo, ¿no? Entonces, pues dependerá, pero siempre se tiene la oportunidad de hablar con el neurocirujano que les va a operar antes, pero de hablar en este plan, o sea, en plan, quiero saberlo todo. Yo le pregunté si me tenía que afeitar la cabeza, por ejemplo, tenía el pelo más largo, y la respuesta del médico fue, no se preocupe que le crece otra vez. Digo, ya, pero bueno, yo quiero saber también. ¿Cómo es la cicatrización? Que tengo que estar pendiente. Y bueno, la cicatrización de todo, ¿no? Porque son, como les decía, dos aquí arriba y luego el del pecho. La del pecho, para las mujeres que sepan que es la más dolorosa, ya les aviso. Si hay alguna mujer aquí entre el público que se va a operar en breve, llévense un cojín extra o una almohada para salir del hospital del día que se vaya. Y luego, uno de los puntos, en mi caso concreto, yo sigo trabajando a tiempo completo.
Entonces yo quería saber cuándo podía volver a trabajar. No porque tuviera muchas ganas de volver a trabajar, pero bueno, quiero saber cuándo puedo volver a retomar mi vida, ¿no? Cuándo puedo volver a retomar mi actividad física, de qué forma, si tengo que hacer algo concreto o no en cuanto a la recuperación y los medicamentos. Yo creo que es muy importante. Me gustaría quizás, viendo que se nos echa un poco el tiempo encima, quizás podríamos hablar de los medicamentos, de en qué momento puedo dejar de tomar algo. Yo, repito, volviendo a mi experiencia propia y personal, hubo algún medicamento que lo dejé de tomar, bueno, previa instrucción de la neuróloga, por supuesto, lo dejé de tomar ya enseguida, la entacapona me la quitó ya casi al principio del todo, pero ha habido otros que hemos tenido que ir quitándolos poco a poco y algunos que hemos tenido que retomarlos, ¿no? Como el Sinemet. Entonces, Entonces, creo que hablemos un poco de esto. sí, entonces creo que vamos a hablar esto en la siguiente pregunta, pero lo que quería enfatizar en esto es que el grupo que trabaja para decidir que una persona sea un buen candidato, no solamente incluye el especialista de trastornos del movimiento, pero también incluye el neurocirujano, que es el especialista en implantar el electrodo en el área donde tiene que ser. Entonces, parte de este protocolo, una vez que decidimos que alguien es un buen candidato, le referimos al neurocirujano para que... Rápido. Ve a abrirme aquí. No te Perdón, abrir. ¿podrían apagar el micrófono? Gracias. Una de las cosas más importantes Buenas que tardes. considero es que esta visita con el neurocirujano es bastante decisiva para muchas personas porque ellos quieren conocer, las personas quieren conocer quién es la persona que va a hacer la cirugía, que les dé un poco de explicación del proceso, cuánto va a tomar, cómo va a ser el hecho de la anestesia, cuál va a ser la recuperación. Entonces, nosotros siempre estamos seguros de que la persona conozca al cirujano y tenga una muy buena, una visita con el cirujano para hablar de todos estos aspectos que Isabela mencionó. Entonces, ahí es cuando básicamente estas preguntas que todavía estaban pendientes son respondidas y finalmente podemos proseguir con la implantación. Entonces, una de las cosas también que son bastante frecuentes y que es importante saber es ¿cómo fue tu proceso de recuperación después de la cirugía? ¿Sentiste algún cambio en el control de los síntomas antes de que se prenda el estimulador? Pues como les contaba antes, desde la primera operación, el del sueño. Yo no sé si tiene alguna explicación científica clara o no. Vamos, para mí fue hay un antes y un después y no había nada aprendido. O sea, fue la primera operación, el primer electrodo. Yo no siento nada. O sea, el día yo llego al médico, a la consulta, sin tomar pastillas, como habíamos hablado ya. El día que encienden el estimulador, yo no noté nada. Por más que parece ser que hay gente que sí nota como un poco de... Pero vamos, en mi caso, yo no noté nada. Y yo no tuve esa fase que se llama de luna de miel. No sé si lo han oído, quizás honeymoon phase, antes de que se prendiera. O sea, yo tuve mis temblores, mis problemas para caminar, lo tuve todo en lo que fue el proceso de los 3 meses en total. Entonces, es verdad que volvemos a lo que les contaba antes, esa sinceridad, esa preparación de la consulta que hemos hablado muchísimas veces, ¿verdad? Que en qué momento me funciona la medicación, en qué momento no me funciona la medicación, pues todo eso continúa después de la operación y tenemos que seguir viendo cuándo me va mejor, cuándo funciona mejor, cuándo no. Porque los settings, la configuración de los electrodos, que es, si quieres ya pasar a la siguiente diapositiva, que es en donde se ve, esa estimulación, esa flecha amarilla de estimulación hacia arriba, medicamentos hacia abajo en la flecha azul, a eso me refería yo antes, a que hay que ir buscando, hay que ir ajustando de a poquito, porque no es mágico, que más quisiéramos, ¿verdad?, que fue una cosa rápida. Entonces hay que ir viendo poco a poco cómo se va reaccionando, cómo se van cambiando las cosas, cómo camino, o sea, las pruebas son iguales de siempre, ¿no? El finger tapping, o sea, en eso no cambia nada. ¿Qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Sí. Claro.
Y esto es generalmente las personas que, algo que hay que explicar, como habías estado diciendo antes, que implantar la estimulación, el SP, no quiere decir generalmente que se prende la estimulación en ese momento. Generalmente, la mayoría de centros aquí en los Estados Unidos esperamos unas 4 semanas hasta que baje la inflamación, el edema que se produce en el cerebro para poder tener un tipo de control más específico. Entonces, es por eso que cuando una persona le implantan el SP, ya hacemos, reservamos la visita 4 semanas después de eso para que vengan a la oficina del neurólogo de trastornos del movimiento. Entonces, nosotros llamamos a esa visita como la visita del mapeo, que es una visita larga en la cual vamos a hacer diferentes cosas para ver cuál es la combinación más ideal que le va a ayudar a esa persona. Empezamos a aprender la estimulación poco a poco y hacemos una examinación de los síntomas para ver cuándo empieza a mejorar y cuándo empezamos a tener efectos adversos. Y eso nos da una muy buena idea de dónde localizarnos. Y es por eso que, para que tengan una idea, estos son diferentes tipos de electrodos que existen de los diferentes sistemas y estas esferas que están ahí son la estimulación que se está dando en ese momento. Entonces nosotros escogemos cómo hacer esa estimulación. Algunas estimulaciones son más fuertes, más leves, circulares, ovaladas, divididas, direccionales. Entonces hay muchas opciones. Una vez que ya establecemos cuál es la combinación mejor, entonces viene este proceso de poco a poco ir aumentando la estimulación al mismo tiempo que empezamos a hacer ajuste de los medicamentos. Y en general, para la mayoría de personas, quiere decir que vamos durante los siguientes meses aumentando la estimulación y bajando los medicamentos hasta que encontramos un muy buen balance. Para algunas personas va a representar bajar la frecuencia y la dosis y nos quedamos, qué sé yo, el carbidopa, levodopa 3 veces al día. Para otras va a representar sacar los medicamentos que ayudan a potenciar el levodopa, los agonistas, la mantidina, y para ciertas personas en menor frecuencia puede ser que de pronto puedan tener buen control sin medicamentos, pero otra vez, el objetivo general no es ese, sino es encontrar un buen balance. Las visitas generalmente son mensuales. Una vez que ya empezamos con esto para tratar de seguir haciendo los ajustes, pues seguimos esta frecuencia de cada mes, por lo menos por los primeros 6 meses. Las personas que se sienten cómodas con utilizar el controlador, pues podemos hacer más cambios entre ese periodo de tiempo hasta que sea la siguiente visita. Entonces eso en general ayuda aumenta un poco más la velocidad con la cual empezamos a ver buenos resultados. Entonces esto ya hablaste, Isabela, al respecto de cómo fueron cambiando los síntomas. Entonces vámonos a la siguiente. Esto es una cosa que es bastante importante de tener en cuenta. ¿Cuándo me voy a empezar a sentir mejor y dejar de tomar mis medicamentos? Yo creo que para tener una buena idea o para aceptar las respuestas, hay que tener vamos de regreso a uno de esos factores que teníamos que tener en cuenta cuando escogemos quién es un buen candidato, porque tenemos que tener unas ideas o goles o objetivos realistas de qué es lo que va a hacer la estimulación. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que mejoran con la estimulación? Ya habíamos hablado, el temblor, el enlentecimiento, la rigidez. ¿Cuáles no? Problemas de marcha, congelamiento, caídas, son cosas que en general no es algo que la estimulación directamente ayuda. ¿Qué tiempo toma empezar a sentir? Pues eso es diferente para todos y depende de cuál síntoma estemos hablando. Generalmente el temblor es uno de los síntomas que empieza a controlarse más tempranamente, de pronto la rigidez y por último la lentitud. Generalmente la lentitud toma más tiempo en llegar a ese beneficio. ¿Qué pasa si es que en otros casos no notamos ningún cambio? Pues tenemos que estar seguros que estamos haciendo las cosas bien. Por eso es
muy importante estar seguros que el neurocirujano que implantó tiene muy buena experiencia y tiene una muy buena forma de poner los electrodos en los objetivos. Tenemos que estar seguros que la persona que hace los ajustes sepa lo que está haciendo y que tengan una muy buena idea de cómo utilizar el sistema. Entonces, hay ciertos factores que hay que tener en cuenta. ¿Qué tan frecuentemente se hacen los ajustes? Por eso es que hay que tener la seguridad de que la persona que se va a someter al SP va a tener el tiempo y la forma de llegar al médico para tener estos ajustes que son frecuentes. De pronto alguien que viva demasiado lejos o no tenga gente que le ayude, hay que considerar otra forma de ayudar a esa persona para que pueda llegar y tener los ajustes tan frecuentemente como sean necesarios. Modificación de los medicamentos. ¿Qué es lo que uno puede esperar? Que bajen la dosis, que bajen la frecuencia, que se simplifique el esquema de medicamentos. En otros casos, si es que queremos hacer las cosas muy rápido, a veces caemos en el error de tratar de bajar medicamentos muy rápido y entonces empezamos con otros síntomas. Recientemente tuve uno de mis pacientes que estaba muy emocionado que los medicamentos estaban bajando, pero se me apuró un poquito y bajó demasiado el levodopa y empezó por primera vez, que no había tenido en mucho tiempo, a tener temblor. Entonces, eso como que le dio un poco de bajoneo, porque él no había sentido temblor en mucho tiempo. Entonces, a veces hay que ser pacientes. Es algo que siempre trato de decir a mis pacientes. Hay que tener paciencia y no tratar de maximizar y llegar a nuestros objetivos muy rápido, porque a veces tenemos consecuencias de efectos adversos. La tolerabilidad es algo importante. La estimulación por sí puede tener efectos adversos, por ejemplo, dependiendo en el área en el que estemos estimulando, nos puede dar contracciones de la otra parte del cuerpo, nos puede dar hormigueo, nos puede dar problemas del habla, nos puede alterar el balance. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber cómo programar con los rangos que hemos obtenido de la primera visita del mapeo que les había hablado. ¿Y cuánto dura el beneficio? El beneficio de la estimulación es por la vida entera. Aunque el Parkinson's progresa con el tiempo, el beneficio que está ahí está presente, y ya sea en cuanto al temblor, a la rigidez. Durante esta epidemia de COVID, que tuvimos bastantes casos de pacientes que habían tenido el SP por décadas y con el progreso había el cuestionamiento no solamente desde el paciente, sino de los familiares y también desde los médicos, de ¿está realmente ayudando la estimulación? Y en ese caso nos dimos cuenta, porque como se acordarán, hubieron muchos problemas en acceder a los hospitales y todas las cirugías que eran electivas fueron postergadas porque todos los hospitales estaban llenos de pacientes con COVID en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, hubieron bastantes casos de personas que no pudieron reemplazar la batería y que se les acabó. Y en esa situación nos dimos cuenta qué tanto la estimulación estaba ayudando a estos pacientes que de pronto ya creíamos que no había ningún beneficio, el temblor, la rigidez. Entonces, el beneficio de la estimulación dura por la vida de la persona. Sabela, quería preguntarte, ¿qué ha sido lo más fácil y difícil de este proceso de ajuste y programación del SP? Lo más fácil, ir al médico, quizás. Lo más difícil ha sido darme cuenta de que no es inmediato, los beneficios no son inmediatos. Yo lo comparo con las mamás que han tenido hijos, ¿no? Que una da a luz y se cree que ya se va del hospital con el bebé y en la misma talla de pantalón con el que había entrado. Pues no, pues tampoco. Pues con la SP tampoco. Una no sale del hospital ya con todo en marcha, con todo funcionando perfectamente. Entonces, esa es una de las cosas que más. Y luego, incluso ver cosas, síntomas que a lo mejor no tienen que ver con el Parkinson y que uno enseguida piensa que sí que tiene que ver con el Parkinson. Yo también veía que había una preocupación por ahí sobre el habla. Es una de esas cosas que a mí siempre me ha preocupado muchísimo porque, bueno, pues soy muy habladora, como ven. Tengo mucho carrete, como decimos en España.
digo, ay, si no voy a poder hablar bien, si voy a tener problemas para transmitir, para hablar, para todo esto. Y de hecho, vuelvo brevemente a mi proceso de operación. Cuando me despertaron, en mitad de bueno, que me despertaron creo que 30 segundos, o sea, tampoco se crean que una está despierta mucho rato, pero una de las cosas que me hicieron fue hablar, porque querían asegurarse de que efectivamente de que ese centro del habla estaba a salvo del, del electrodo. Entonces, pues es importante, pues de ahí ese momento de despertarse. Yo creo que es esto, sobre todo, hacer seguimiento. No mencioné que uno de los motivos por los que yo elegí Medtronic fue esa lectura de las ondas cerebrales. Y la verdad es que es fascinante porque es cuando una ve cómo le funciona el cerebro de verdad. Son unas rayitas, o sea, tampoco se crean que es mucho más. Pero bueno, es importante porque ahí, según y cómo, el técnico, el ingeniero que les decía, aquí se despertó, aquí se tomó las pastillas, aquí no sé qué. Entonces, pues esto quizás. De todas formas, no puedo insistir lo suficiente en hablar con más gente que haya pasado por este proceso. Eso ayuda muchísimo porque, claro, ya nos ayuda a hablar con gente que tiene Parkinson. Imagínense hablar con gente que haya pasado por esta operación. Y sobre todo, seguir, o sea, hay que insistir mucho, hacer muchas preguntas, hablar. Bueno, veo que hay muchísimas preguntas en el chat, espero que tengamos tiempo. Yo sé que ya pasan unos minutos de la hora prevista, pero creo que merece, merece el interés de todos. Bueno, que seguiremos agradeciéndoles infinitamente. Pero creo que podremos quizás ver algunas de las preguntas que ha hecho la gente. Clemi, no sé si has tenido tiempo de hacer un poco de... Sí, sí, Isabela, muchas gracias. Pues ventajosamente algunas de las preguntas fueron respondidas con la presentación del doctor y con Isabela también, pero especialmente me gustaría darles las gracias a Salvador y a Ricardo, que hubo una interacción en el chat donde Salvador se ofreció a ayudar a Ricardo consiguiendo la información sobre la extensión de Medtronic. Y de eso se trata, comunidad. Pues hay una pregunta que Salvador hizo y no la tocamos en la conversación, y es si una persona que ya se hizo la palidotomía puede realizarse la SP. Sí, claro que sí. Como estábamos hablando de que hay dos áreas de objetivo que utilizamos para el control de los síntomas de Parkinson's. Si alguien ya se ha hecho la palidotomía, quiere decir que la parte del globo pálido interno ya está desconectado, entonces no hay mucho que hacer ahí. Entonces, en ese caso, a esa persona se escogería el otro objetivo, que es el del núcleo subtalámico. Otra cosa que no mencioné que también se puede utilizar como objetivo es el tálamo, que es un objetivo que se utiliza para controlar el temblor. Así que en la enfermedad de Parkinson tenemos bastantes opciones. Muchas gracias por esa explicación, doctor, y muy prometedora la respuesta. También Carlos hizo la pregunta sobre el por qué algunos pacientes operados pierden la voz o el tono de la voz. Pueden haber muchas causas. No necesariamente si estamos hablando de la SP, pero cualquier tipo de operación, es por el hecho de que si es que fue una anestesia general, la persona fue entubada, entonces dependiendo del tiempo que tomó con ese tubo dentro de la garganta, generalmente causa inflamación, edema, hinchazón, y es por eso que la mayoría de personas que salen de este tipo de cirugías tienen ese ardor y esa dificultad. A veces hay hasta una lesión de las cuerdas vocales que puede durar bastante tiempo. Eso puede ser algo relacionado a la parte mecánica del tubo que está en la garganta. Otra causa puede ser porque, dependiendo de la edad, personas de más edad son más susceptibles. Los medicamentos que se utilizan para la anestesia, los medicamentos que se utilizan para el control del dolor, pueden causar cierto nivel de somnolencia, cierto nivel de adormecimiento. Entonces eso también indirectamente causa cambios de la voz que se pueden notar. Entonces todo depende, pueden haber varias causas. Voy a aprovechar porque vi una observación muy apropiada, tanto de Rubí como de Mercedes Rodríguez, me parece, que la ECP, por desgracia, para nuestra desgracia, no es una cura.
Ojalá lo fuera, ¿no? Eso es lo que estamos todos deseando, que llegue ese momento. No es una cura, lo que hace es nos ayuda, vuelvo a lo de la calidad de vida, a lo de vivir un poquito mejor, a lo de por lo menos, aunque no volvamos a estar como antes, pero porque eso es el sueño de todos, pero por lo menos para que bueno, pues no tiemble yo tanto, no tenga yo tantos problemas. Me preguntaban, creo que había una pregunta sobre mis síntomas. Entonces, bueno, pues yo tengo todavía, si me apagan, se me notan los temblores, problemas para caminar, o sea, los síntomas motores que ataca, por decirlo así, la ECP, yo los tenía todos. También tenía algunos no motores, como lo del sueño que les contaba, pero en este caso, pues me funcionó, pero vuelvo que no, igual tendríamos que hacer un estudio. Pero sobre todo eso, lo más importante es que no es una cura, que la enfermedad continúa, que hay que seguir yendo al médico, no solo para que nos vean la batería cómo va, sino porque la enfermedad continúa adelante. También sabemos que se ha hecho esta operación muchísima gente, pero que decía, había una cifra hace poco en Estados Unidos, no sé cuántos miles de personas, y hace 20 años que se hace esta operación. Quizás haya entre el público hay gente que haya conocido también el HIFU, ¿cómo es? El ultrasonido, que ese será otro tema para otra charla, ¿verdad, Clemi? Claro que Porque sí. es otro tipo de operación, de otro tipo de tratamiento, de terapia de segunda línea, que se llama, para otros casos, para otras personas. Pero sobre todo eso, que no es una cura, pero que es algo que nos hace la vida más fácil, un poco menos, yo diría, menos dependiente de los medicamentos quizás, un poco así, es lo que yo diría. Que no sé si hay alguna pregunta más sobre este tema en concreto que podamos tocar ahora. Sí, pues Laura y Rocío coincidieron con la misma pregunta sobre los ejercicios y las terapias después de la cirugía. La recomendación generalmente es ponerse en pie y empezar a moverse tan pronto como el neurocirujano les da la orden de que todo está a salvo, de que ya puede haber movimiento. El ejercicio, la terapia física se establece tempranamente y es algo que ayuda bastante, especialmente en los casos en los cuales se han hecho una evaluación con la terapeuta física antes de la cirugía. Generalmente seguimos con una después para tener un plan de recuperación. El ejercicio puede ser un poco limitado al principio, más que nada porque la extensión que se pone desde el cráneo hasta la batería, hasta la pila, toma un poco tiempo la piel en adaptarse, porque se tuneliza y hay mucho tejido de cicatrización que se crea alrededor. Entonces, con el movimiento generalmente hay un poco de dolorcito. La mayoría de gente nos dice que esto es una de las cosas más molestosas. Para algunas personas también el área donde está aquí la batería puede ser molestosa y para algunas personas puede tomar semanas hasta meses hasta que esa sensación, ese dolor empieza a disiparse. Entonces pueden haber algún cierto tipo de limitaciones. Una de las cosas que es bastante importante y que cualquier neurocirujano va a enfatizar tremendamente en las personas que tienen la cirugía es que si es que hay algún síntoma, algún signo de infección en cualquier área de la cicatriz, tienen que avisar inmediatamente al neurocirujano o a cualquiera que sea parte del grupo de médicos, porque una de las complicaciones de la cirugía que no tuvimos tiempo para hablar son la infección, y puede ser una infección interna o puede ser una infección del aparato. Y si es que esto ocurre, si es que hay una infección del aparato, generalmente para evitar cualquier complicación, porque ese tipo de infecciones pueden avanzar muy rápido, en ciertas situaciones todo el sistema tiene que ser extraído. Entonces, por eso es que tenemos que tener bastante cuidado con la cicatrización y ser bastante diligentes en todos los días, observar si es que al familiar que le vea la cicatriz en el cráneo, la cicatriz en el pecho, para estar seguros de que se esté sanando de la forma que debe. De hecho, el control de las cicatrices, por lo menos en donde a mí me operaron, es obligatoriamente mensual.
O sea, yo tengo que pedir a alguien, generalmente es pues mi marido el que me ve las cicatrices. Y yo pregunté, bueno, pero esto, ¿cuánto tiempo? Porque me dijeron que para toda la vida. Bueno, es un poco exagerado para toda la vida, pero bueno, que no es algo que acabe en el tiempo. Después, volviendo a la lista de cosas, que me lo he recordado ahora al hablar del cable, porque mi preocupación era al ir en coche, ¿no? Uno se pone el cinturón de seguridad, digo, a ver si a lo mejor un frenazo o algo, pero nada, que no se preocupen, que no hay problema. Y luego lo que sí he visto es que hay algunos cirujanos, el mío lo recomienda, al ir al dentista, su recomendación, que creo que no es generalizada, pero en este caso sí, es tomar un antibiótico. Entonces, cada vez que voy al dentista, para lo que sea, bueno, para lo que sea, si es solo para que me haga un chequeo o no, si va a haber algún tipo de interacción con algún aparato, también por lo mismo, por el peligro que pueda haber de infección, que como saben, o quizás no sepan, la boca, la conexión entre los dientes y el resto del cuerpo es mucho más importante de lo que puede parecer. Entonces, pues yo tengo, mi dentista ya está avisada de que cada vez que voy me tiene que dar un antibiótico antes de ir. 1 hora antes solamente tengo que tomarlo. Entonces es importante saber cuáles son todos los requisitos no tanto los requisitos como las recomendaciones en este sentido, porque bueno, pues es una operación importante para toda la vida y bueno, pues hay que saber qué es lo que hay que ir haciendo sobre la marcha. ¿Qué más? Muchas ¿Más gracias, preguntas? Abela. No. Pues ya nos hemos pasado casi 20 minutos de la hora. Les agradecemos a todos por su paciencia y les queremos recordar que el mensaje de esta conversación es la importancia de la comunicación con su médico. Cada persona va a responder de manera diferente al tratamiento y es por eso que hoy día quisimos enfatizar esa comunicación médico-paciente para que puedan manejar y controlar la enfermedad de mejor manera. Y también me gustaría recordarles que aquí en PMD Alliance estamos dispuestos para responder a sus preguntas y sus sugerencias sobre programas de interés y también que visiten nuestro canal de YouTube donde tenemos todos los videos en español disponibles para ustedes. Aquí su servidora Clemi Pisilo, siempre lista para responderles y para también agradecerles por su participación y muchas gracias, doctor Ramírez, muchas gracias, Abela, por compartir su historia. Y con todos hasta la próxima. Aquí estaremos el próximo mes, que será septiembre, donde vamos a estar celebrando el mes de la herencia hispana, donde vamos a tener programas semanales. Vamos a estar hablando un poquito sobre música y cómo influencia el cerebro. También vamos a tener baile y vamos a estar también teniendo una capacitación para líderes de grupos de apoyo, porque como habíamos hablado, la importancia de tener ese apoyo mutuo, de conectarnos con el resto de la comunidad. Así es que los esperamos aquí en el mes de septiembre y muchas gracias a todos. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Bueno. Dan. Gracias.